Desde el advenimiento de la era tecnológica, las interfaces hombre-máquina son una realidad. Interpretar los comandos dados por los hombres a las máquinas y viceversa es su función principal. Con el correr del tiempo, estas interfaces fueron cambiando para hacerse más específicas, avanzadas y acordes a los tiempos en que vivimos. Tal es el caso de la interfaz cerebro-computadora, denominada en inglés con la sigla BCI, Brain Computer Interface. En el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, se desarrolló una interfase cerebro-computadora. El trabajo fue propuesto por el ingeniero Fernando Awad Shein, en el marco del desarrollo de su tesis de maestría en Ingeniería de Sistemas de Control. En esta tesis se contempló el diseño y construcción del BCI, es decir, la interfaz cerebro-computadora, como objetivo principal. Se desarrollaron también los algoritmos específicos para el procesamiento de las señales cerebrales con las que se trabajaría, y se llevó adelante el diseño y puesta en marcha de las estrategias necesarias para la aplicación concreta del BCI en la navegación de robots móviles. El elemento principal es la matemática. O sea, todo mi trabajo puede ser resumido en fórmulas. Y el elemento principal, digamos, el alma de todo mi trabajo es una máquina de estado determinística una máquina de estado finita, determinística, que he desarrollado especialmente gobernada por señales cerebrales. Los BCI se circunscriben en el campo de la neurociencia. Se busca, mediante la interpretación de las señales cerebrales, la manipulación, gobierno o control de artefactos eléctricos, electrónicos o mecánicos. Para ello, el ingeniero Awad tuvo que investigar y trabajar con las áreas del cerebro y sus funciones, los tipos de señales que se generan y que pueden ser decodificadas a través de ondas captadas por electrodos, ubicados específicamente y que pasan a la máquina de estado finito. La máquina de estado finito es solamente una etapa más. A esa máquina de estado finito me llegan los comandos generados por las señales cerebrales. Previos a esos comandos hay toda una etapa de procesamiento y preprocesamiento en donde automáticamente se tiene que dejar limpia la señal y caracterizada y clasificada también. Una persona que perdió una extremidad, por ejemplo, sigue teniendo la voluntad para moverla, pues todo el aparato cerebral se ha desarrollado y utilizado para ello. Entonces, ¿es posible obtener esa información desde la corteza cerebral? ¿Es posible crear un código o comandos a partir de los ritmos cerebrales? Si el cerebro prevé el movimiento y se ve reflejado en su corteza, ¿es posible entender dicha acción y utilizarla para desarrollar acciones ajenas al cuerpo? ¿El cerebro es entrenable? Es a partir de estos interrogantes que el ingeniero Awad trató de comprobar sus hipótesis trabajando con ejercicios sencillos de entrenamiento. El objetivo: medir la reacción de la corteza cerebral para implementar movimientos repetitivos, pero predictivos, en particular de la región posterior de la corteza. Bueno, el proceso de entrenamiento consta de tres partes. Una primera en donde yo, que me considero el operador de BCI, le digo al paciente, trabajo con él, conversándolo, explicándole cómo son sus señales cerebrales, qué es lo que yo tengo que poder llegar a ver, qué es lo que él va a ver, cómo son sus estados mentales, cómo los va a identificar él, porque primero se los muestro en pantalla, unas gráficas, o sea, es una gráfica en tiempo real de sus señales cerebrales, cómo van a ser sus niveles de energía, cuáles son los ejercicios que va a hacer, cómo puede forzar para generar esos estados mentales. Le explico también cada uno de los procedimientos que voy a llevar a cabo, qué es lo que le voy a poner en la cabeza, cómo son los electrodos, el gel que le voy a poner, dónde voy a encontrar la referencia, y bueno, todo lo relativo para que la persona pierda el miedo a la experiencia. Concretamente, la interfase desarrollada por el ingeniero Awad
permite la navegación de un robot móvil con 5 comandos básicos generados por el usuario: movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, giro a la izquierda, giro a la derecha y parada. Con estos comandos se garantiza la navegación libre o controlada del robot. Estos 5 comandos son generados a voluntad por el propio usuario del BCI. Para que esto sea posible, el paciente o usuario se somete a una sesión de entrenamiento. La segunda fase del entrenamiento corresponde en enseñarle a generar sus estados mentales. Esto es, yo le explico en la primera fase cómo son sus estados mentales. En la segunda fase, en cambio, lo que hago es, mediante una biorealimentación auditiva, mediante tonos, a la persona dejo que, entre comillas, juegue, generando ambos estados. Una vez que genera ambos estados sostenidos en el tiempo, es donde yo considero que esa fase del entrenamiento ha sido superada con éxito. En este tipo de sistemas es importante considerar que el lazo de biorealimentación se cierre correctamente. Esto quiere decir que el paciente debe poder observar de alguna manera el desenvolvimiento del robot. Para ello se dispuso de un entorno gráfico en el que se podrían apreciar 3 procesos: la evolución temporal de las ondas cerebrales del paciente, el estado de ejecución del BCI y la navegación del robot móvil. Con estos 3 elementos, el usuario está en condiciones de controlar toda la aplicación. Y luego viene la tercera fase, que es el gobierno de esta interfaz en sí misma. Es decir, una vez que ya ha logrado generar los comandos a voluntad, los estados mentales a voluntad, transformarlos en comandos. Lo pongo a manejar la máquina estado finito en sí. El movimiento del robot depende de la reacción del paciente, que en su gran mayoría es lenta, del orden de los 3 a 10 segundos. Esto hizo necesario la implementación de algoritmos de control que protegieran la integridad del robot. Para ello, se recurrió a estrategias de comportamiento a fin de evitar colisiones y movimientos no permitidos en la navegación, sin importar el entorno en el que se esté trabajando. Por ejemplo, si el robot detecta muros a ambos lados durante su navegación, entonces debe permanecer y trasladarse por el medio del pasillo. El equipo fue probado con un éxito del 100% en una población de 25 personas cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 50 años, donde el 70% de ellas logró manejar a voluntad el robot móvil en menos de 15 minutos. Esta característica diferencia esta interfase del resto de los BCIs de otros laboratorios del mundo, donde los pacientes se someten a aproximadamente 30 sesiones de entrenamiento de más de 40 minutos. Esta es la primera aplicación concreta que se realiza en Argentina de máquinas controladas por señales cerebrales. Bueno, este tema me ha motivado por esa puerta que abre hacia la rehabilitación. O sea, da una posibilidad más a aquella persona que sufre algún tipo de discapacidad para insertarse más en el medio. O sea, con este dispositivo que he desarrollado en el futuro, una persona va a poder movilizarse por sus propios medios. Por ejemplo, una persona que sufre de cuadriplegia podría tener acceso a desplazamiento. En el diseño del BCI se propuso también una función cuyo único fin es el de mejorar la transmisión entre el ser humano y la máquina, permitiendo incrementar hasta el doble la cantidad de comandos generados, cuyo número era de 4 sentencias por minuto. Es importante destacar también que se ha logrado a través de la tesis de Fernando Aguad Cheín la interdisciplinariedad entre varias áreas de nuestra tecnología y ha permitido aunar estos criterios que existían aislados en estas disciplinas. Aplicaciones como la interfaz lograda, que permite manejar un robot móvil controlado por señales cerebrales, abren sin duda alguna las puertas a un sinnúmero de otras interfaces que tenderán a mejorar la vida cotidiana.